Hola amigos, bienvenidos a Red Privada, su podcast semanal donde estaremos viendo las pequeñas historias, las historias olvidadas y la verdadera historia de nuestro México, con todos esos mitos, todas esas leyendas, todas esas narraciones pequeñas que hacen realmente interesante, realmente abundante nuestra historia. Y bueno amigos, como cada semana, estamos con nuestro gran amigo Ángel Esquivel. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí otra semana más y listos para completar el nuevo tema de hoy. Listos para terminar el tema de la ciudad de Xochicalco. Así es, amigos míos. La semana pasada les estuvimos contando un poco sobre la historia general, su cultura, teología, política, nivel de ciencia incluso de esta gran ciudad de Xochicalco en Morelos. Y bueno, hoy nos dedicaremos un poquito más a hablar de esas pequeñas historias. Principalmente les estaremos hablando, amigos míos, de lo que es el observatorio de Xochicalco, también conocido como la Caverna del Sol, y sobre una persona, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. ¿Quién fue? Les estaremos contando su biografía, qué importancia tiene, su leyenda incluso, relatos que se han dicho de él. Y bueno, sin más ni menos, empecemos por esto, amigos míos. Ángel, ¿recuerdas un poco sobre cómo se había construido el observatorio de Xochicalco, sobre esta Gruta del Sol? Uf, lo que me acuerdo más o menos del episodio anterior fue principalmente de que ellos encontraron una cueva que poco a poco fueron acomodándola para que se reflejara la luz del cielo en los pequeños agujeros que presuntamente son naturales y comenzaran a mostrar las cosas más precisas de los astros. Si no me recuerdo mal. Así es, amigos míos. Este observatorio, esta Gruta del Sol, es construida dentro de una cueva que se va tallando poco a poco para permitir esa entrada del sol y estar viendo tanto equinoccios, eclipses y demás, digamos, avistamientos de nuestra astronomía. Y bueno, vamos a dar unos datos un poquito más específicos sobre este observatorio. La ciudad prehispánica de Xochicalco está, como ya recorreremos, construida entre dos colinas: el Cerro de los Tres Lóbulos, o también conocido como Xochicalco, y el Cerro de la Bodega, o Coatzio. Estas tienen cúspides, amigos míos, que alcanzan los 1,350 metros sobre el nivel del mar y están alrededor de unos 120 metros arriba del valle aledaño, de los valles aledaños. Eh, la construcción de esta caverna, de este observatorio, más que nada es realmente interesante. ¿Por qué? Porque tiene varios cuartos, varias cámaras dentro de ella. Por lo tanto, no está labrado únicamente un espacio, no está solamente labrado lo que es el observatorio, que es donde tienen una apertura hacia arriba, literalmente de forma diagonal, tiene una abertura para que pueda estar pasando el sol, para que sirva como observatorio, amigos míos. Sino que tiene varias cámaras aparte, donde tienen el agua, donde pueden hacer algún ritual, pueden tener alguna conversación, y la cámara principal, que es la Gruta de la Luz, la Gruta del Sol. Y bueno, amigos míos, como les dijimos en capítulos pasados, estos avistamientos de la astronomía, ellos no lo veían directamente hacia arriba. Es decir, si estaba el agujero así, ellos no veían únicamente hacia arriba, de forma vertical, como si estuvieran viendo un meteorito que cae, sino que ellos lo hacían por medio de una reflexión en el agua, o mejor dicho, por medio de un espejo de agua. Este estaba en una especie de charca que tenían ellos,
para poder tener la cantidad de agua suficiente y la claridad del agua como para poder ver claramente lo que estaba sucediendo arriba. Y bueno, este, esta apertura, este agujero que tenían ellos en su observatorio, tiene unas, digamos, unas grandes cualidades. Una de ellas es de que esté en funcionamiento los 365 días del año. ¿Por qué? ¿Y cómo conocían ellos desde qué día empezaba? Ellos no tenían su calendario como en nosotros, recordemos. Este calendario es introducido desde Europa. Si no mal estoy, amigo Ángel, era el calendario gregoriano el que utilizamos. Mm, sí, creo que sí. Es obviamente europeo. Ellos Fue Euro. tenían, Dato curioso sobre esa, el calendario fue diseñado para los cultivos, porque había muchas diferencias, porque había ciertas veces que los cultivos o se echaban a perder o algo así. Entonces, cuando crean el calendario, ponen el año bisiesto también por eso, para acomodar el calendario para los cultivos. y mira qué interesante que lo digas, porque precisamente ellos tenían sus calendarios un poco diferentes y de igualmente tenían ellos siempre que ver con sus cultivos. En algunos calendarios se iniciaba desde el día de que cosechaban, en otros iniciaba el día que iban a sembrar, en otros era el día que ya estaban floreciendo. En este caso, si no mal recuerdo, era en el momento en el que podían ellos comenzar a sembrar. Y es desde ese momento que cae el primer rayo del sol, que su primer rayo puede pasar por el observatorio. Y en su paso se va moviendo. Los 375 días está pasando un haz de luz. Sin embargo, la posición y la cantidad de luz que llega a pasar varía dependiendo del día del año. Los momentos en los que más se podía ver dentro de ese observatorio, dentro de esa cueva, eran los solsticios, si no mal recuerdo, que es cuando puede pasar directamente la luz en Xochicalco. Y precisamente por eso también era importante para su ciencia. Ellos eran una comunidad, como ya les dijimos en capítulos anteriores, multiétnica. Es decir, no solamente tenían en su zona gente que era de la zona, de Xochicalco, de Morelos, sino que también tenían gente que venía de Teotihuacán cuando cayó, que venía de la región maya, que venía de la región purépecha, que venía, incluso si no mal recuerdo, de las regiones de Aridoamérica. Es decir, tienen de todos lados. Tienen de chile, mole y pozole. Así que, Aunque se puede decir que la mayor parte eran mayas, por su forma de arquitectura, por su principalmente. forma de arquitectura y por su forma de ver la ciencia. Y a lo mejor no la mayor parte, porque realmente no tenemos el registro completo, no podemos saber si tenían una especie de INEGI como nosotros tenemos, que decía, bueno, de su población el 70% es maya, el 30% es tolteca, 20% es purépecha y un 10% es multiétnica. No, pero sin embargo, bien podríamos decir que eran de las civilizaciones que más peso tenían dentro de la zona o que más, digamos, importancia, más riqueza les dejaban a ellos y por lo tanto podían trabajar a la par, tanto de arquitectura como de ciencia. Principalmente porque Xochicalco, a pesar de ser una ciudad amurallada, no era únicamente una ciudad que se rigiera directamente a lo del ejército, a la guerra, sino que también se regía con con juegos de pelota, era una ciudad demasiado, digamos, religiosa, teológica. Es el lugar donde nació Quetzalcóatl. Y por la zona de alrededor también era una zona que practicaba mucho el cultivo. Y es precisamente este observatorio que principalmente se crea para saber en qué momento cultivar, en qué momento arar la tierra, en qué momento es bueno sembrar, en qué momento va a florecer y en qué momento
ni siquiera toques la tierra porque va a ser temporada de lluvias o de heladas. Y pues bueno, ya después de tiempo van cambiando las cosas y van también utilizándolo de forma científica. También dando un poquito más de datos del observatorio. Este observatorio, amigos míos, ha sido descrito por el profesor Antonio Alzate y Ramírez en 1791, por Cecilio Robelo en el 1885. Estamos hablando de que ya se había estudiado la zona desde antes. Juan Betongo en 1892, si no mal creo. Y también estaba en las visitas mencionadas de Dupeix y Castañeda en 1805. Es decir, este observatorio se conocía que estaba dentro de la zona. No se dejó tan descuidado, vamos, aunque sí, como toda zona arqueológica, a lo mejor tuvo sus destrozos de la ciudad, tanto por mano del hombre como por mano de la naturaleza. Y bueno, amigos míos, es en la temporada de 1993 al 94 que el personal del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Morelos, bajo la dirección del profesor Roberto González, reportó el primer piso de la plataforma donde estaba la boca de la chimenea del observatorio. Es este agujero que tenían, esta entrada de luz que les decía, es donde se empieza a ver. Hasta 1993 y 94 es cuando el INAH reporta que ya llegó al primer piso de la plataforma donde está la boca. Y bueno, a este piso le llamaron el añadido. Poco después se van haciendo más investigaciones, se va descubriendo más por adentro. Y algo curioso, amigos, dentro del museo de sitio que tienen a la llegada a la zona arqueológica de Xochicalco, podemos encontrar una especie de disco que está labrado precisamente con el tamaño exacto del diámetro y con la forma exacta, porque no es completamente circular. A lo que encontré en las investigaciones, amigo Ángel y amigos míos, esta abertura no era completamente circular como pensábamos, era en una especie de hexágono, si bien no completamente exacto con la forma geométrica como vemos cuando hay una clase de matemáticas o de construcción. Tenía cierta especie de hexágono y no tanto de círculo. Y esto podría también ser, digamos, un poquito coherente al hecho de que estaba dentro de una cueva, se tenía que poner una especie de piedras alrededor, se le tenía que embocar esa chimenea para que no se fuera deslavando, no se fuera deshaciendo el círculo por cuestiones de lluvia y etc. Entonces, en el Museo de Sitio podemos encontrar un disco con esa forma exacta, con ese diámetro exacto, medidas, todo. Prácticamente como si lo hubieran quitado de ahí y lo hubieran pasado al museo. Lo que se presume de este disco, amigos míos, es que se ocupaba como una especie de obturador para ir controlando la forma en la que se iban a ver estos eclipses, estos equinoccios y solsticios, para no desperdiciar tanta agua o que no cayera, vamos, en una especie de diagonal que rebotara y dejara, en el caso de un eclipse, que dejara medio ciegos a otras personas o que no lo pudieran ver bien. Entonces con el obturador empiezan a tapar y dependiendo de la zona y que diga, dependiendo del momento del año y del lugar en el que estaba ubicado el sol, pudieran ver de mejor manera y a más precisión. Que sería el equivalente a que en este tiempo en un observatorio movieran el telescopio o hicieran un poquito más de zoom para poder ver con más exactitud lo que querían ver y desperdiciar un poquito menos de vista.
Bueno, eh, hablemos un poquito sobre su cámara de la observación. Eran dos cuartos que se labran en las paredes de un amplio salón con muros y pilares. Estos están consolidados de piedra e incluso recibieron una especie de aplanado de estuco que originalmente tuvo pintura roja. Recordemos, amigos míos, cuando vamos a una zona arqueológica tendemos mucho a ver grises, color café, color barro, color tierra. Vemos una zona arqueológica prácticamente sin color. Sin embargo, recordemos que en sus tiempos no había la pintura que tenemos hoy en día, que no había una especie de sellador y que no era tan duradera. Incluso hoy en día, si dejas una casa abandonada, poco a poco se va a ir comiendo el salitre, la pintura, o se va a ir cayendo, se va a ir despintando, y va a regresar esa especie de tono grisáceo que vemos, o tono incluso negruzco en algunas ocasiones. En aquellos tiempos, su pintura era de pigmentos naturales. ¿Qué son los pigmentos naturales? Pues bueno, son estos colores que hacían a partir de flores, de musgos, de incluso de animales. Tenemos uno de los colores más representativos de México, que es la grana cochinilla. Es un animalito que crece en el nopal y al momento que lo aplastas, su sangre te deja un color carmesí en la mano. Generalmente era ocupado, por ejemplo, en su forma natural para poder pintarse los labios, para tener una especie de maquillaje. Y ya al momento de combinarlo con otras cosas, daba otros tonos. Perdona que te moleste tantito. Eh, no siempre se despintaba el color. ¿Qué quiero decir con esto? De que eh, se han encontrado digamos que esculturas o murales, digámoslo así, que fueron pintados con estos mismos pigmentos naturales y se han conservado hasta el día de hoy. Opacos, sí, pero no han perdido ese glamuroso color que a lo mejor en su época era demasiado. Así es, amigos míos. No todos los colores se llegaban a despintar. Sin embargo, también tenía mucho que ver la zona, donde estaba pintado y el pigmento que ocupaba. Es decir, no era tan fácil que se despintara, supongamos, un conocido azul turquesa, un turquesa azteca, a que se despintara un blanco o un rojo. Y lo veremos precisamente más adelante en capítulos como el de Cacaxtla, donde estaremos hablando de sus murales y de lo bien conservados que están. Y, como siempre, amigos míos, fortuna de viajero, fortuna de vagabundo, he tenido la fortuna de ver esos murales impresionantes. Cientos de años que hemos estado separados de la cultura y sigue manteniendo un color azul y rojo muy representativo y muy hermoso. Sin embargo, aquí estamos hablando de una zona un poquito más verde, más de clima tropical, digamos, incluso, y dentro de una cueva. Por lo tanto, era comprensible que ahora si entran, amigos, vean todo de color café, de color barro prácticamente. Y bueno, como les decía, reciben un tono de pintura roja, precisamente. Y al final de este salón, a la altura de la tercera columna, aparece lo que es un recinto oval. Un salón circular, casi circular, o que tiene alrededor de 6 metros de diámetro. Esta ha sido la llamada Cámara de los Astrónomos o Gruta del Sol. Su nombre, más que justificado. Es de ahí que tiene un segundo tiro o una segunda chimenea de observación cenital. Es decir, tiene un segundo observatorio. Y eso era más que obvio, amigos. Les digo, uno principalmente se ocupaba para saber en qué momento plantar para sus cultivos y el otro era más ocupado para estos momentos científicos e incluso religiosos que se guiaban por el sol.
Y bueno, ¿cómo se divide la Cámara de los Astrónomos? Este salón se divide para la observación de proyecciones lumínicas y el tiro con sus componentes. Lo que les dije, una estaba un poquito más orientada a los cultivos porque fue la principal para lo que se creó. Y en el momento que empieza a crecer su tecnología, a crecer su ciencia y a crecer su, digamos, su gusto por esa astronomía, de verlo ya no solamente de, mira, ahí está el sol, ya podemos cultivar, aún vamos a ir registrando cómo pasa. Vamos a ir haciendo nuestros propios registros, nuestras propias ciencias. Actualmente, este lugar, la Cámara de los Astrónomos, tiene un piso de tierra. Sin embargo, las investigaciones han dado que en su pasado pudo haber estado cubierto por estuco. Es decir, si ahorita es una tierra un poquito suelta, digamos, en otros tiempos pudo haber estado incluso aplanada y con una especie de piso de estuco. Su suelo es obvio que es plano, sin higiene, con una ligera inclinación hacia del este hacia el oeste. Es decir, no era completamente recto el piso. Y en el techo, una bóveda, que era de piedra consolidada con gran destreza. ¿Para qué? Pues para que ellos, para que de esta parte hacia la superficie hubiera una chimenea o el observatorio, precisamente que era de 5 metros de largo y llegaba a lo que es conocido entre los arqueólogos como el sector B en la superficie. Es decir, llegaba de adentro 5 metros hasta que salía y veía uno desde arriba un piso, un hoyo en el suelo, en el piso. Sin embargo, era la chimenea del observatorio. Y bueno, amigos míos, ¿qué más podemos decir de este observatorio? Xochicalco, pues realmente, digamos, científicamente con papeles en mano, no podemos dar gran exactitud de quiénes llegaron a verlo, qué personajes pudieron estar ahí o en qué eclipses se pudieron reunir, porque no está tan documentada esa parte. Sí, hacían sus registros de que era un observatorio científico, era un observatorio para saber el cultivo del maíz, eh, por construcciones y todo se nota qué clase de personas estuvieron, incluso por las cosas que llevaban de comercio, que venían desde la región maya, desde la región de Veracruz, la región purépecha. Sabemos qué clase de gente se reunía en la zona. Sin embargo, a ciencia cierta no podemos decir, estos sí pasaron al observatorio y estos no. Únicamente podemos hacer especulaciones, imaginaciones, y la que a mí más me gustaría es imaginarme una especie de gobernante o de astrónomo, Xochicalca, junto a un teotihuacano, un purépecha, un maya, un astrónomo de la región de Veracruz, todos reunidos, todos como si fueran una sola nación, como un gran México, viendo estos sucesos astronómicos, incluso dejando un poquito de lado su religión, ahí va el Dios, sino decir, ahí va ese sol, ahí va a estar ese eclipse. Estamos teniendo la fortuna de ver esta maravilla del universo. Y bueno, amigos míos, cambiando un poquito de tema, les dijimos que también les íbamos a hablar de una persona llamada C. Acatl Topitzin Quetzalcóatl. ¿Quién fue? ¿Qué trabajo, qué cargo desempeñaba? Amigo Ángel, ¿sabes un poco sobre ese personaje? Claro que sí. Eh, Sé principalmente la leyenda que entrelazaron con el dios Quetzalcóatl, principalmente. Eh,
En una de las leyendas que se contaron, se decía que Quetzalcóatl, después de terminar con la creación de los humanos, sintió la necesidad de gobernarlos. Entonces se dio una forma humana para estar junto con los humanos y poder gobernarlos. Y les dio, bueno, según así lo cuentan las historias, el aprovecho de agricultar el maíz. Eh, También al ver tanta muerte por sacrificios y todo eso, se decidió cambiar eso. O sea, él dio la orden de cambiar eso a ofrendas más artesanales, digámoslo así, en vez de un sacrificio, lo cual provocó la envidia y el enojo de, según las historias, de varios dioses. Entonces estos dioses que estaban contra Quetzalcóatl decidieron montarle una trampa, haciendo que los sacerdotes de estos dioses se acercaran a Quetzalcóatl, lo emborracharan y ya en un modo de borrachera Quetzalcóatl hizo cosas que realmente no aceptó para él mismo. Entonces, como decisión final de él, fue dejar su cargo y exiliar y autoexiliarse de, pues sí, de donde vivía con los humanos y que se fue al mar del este, si no me recuerdo mal, y tomaría un barco y se iría, el cual inició la leyenda del retorno de Quetzalcóatl, que lo sabremos igual cuando lleguen los españoles, que se decía que era el retorno de Quetzalcóatl. Así es, amigos míos. Bastante interesante la historia de Quetzalcóatl y más interesante la forma en que se pudo dar ese cruce con su leyenda. Pero bueno, vayamos desmenuzando un poquito esto. Eso tiene mucha carne de donde agarrar. Y amigos míos, agárrense de la brocha que vamos a quitar la escalera. ¿Quién fue Seacatl Topitzin Quetzalcóatl? Pues bueno, podemos contarles versión de leyenda. Quetzalcóatl, el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un día decide tomar una vocación, convertirse en hombre y estar junto a sus súbditos, estar junto a los macegores. Y él sí se convierte y no manda a su hijo. Sin embargo, también podríamos contar un poquito más la versión del humano, de Seacatl Topitzin. ¿Quién era Seacatl Topitzin Quetzalcóatl? Pues bueno, amigos, vámonos por partes. ¿Su nombre qué significa? Seacatl Topitzin. Uno, caña, nuestro señor. Quetzalcóatl, serpiente emplumada. ¿Quién fue? Este fue un personaje histórico, de la región conocida como el Sep Anahuac. Él ha sido modificado, su imagen ha sido modificada durante los últimos siglos. Principalmente unos de los que más modificaron el mito realmente fueron los españoles. ¿Por qué? Pues esto es a raíz de las cartas de Cortés y de lo que contaba en su momento Cristóbal Colón, de cuando llegan a descubrir México, de cuando llegan a América. ¿Por qué? Porque ellos tenían que justificar el que estaban haciendo y había varias tradiciones que ellos pensaban nos están adorando, pero realmente tenían otro significado. Una de ellas, la más principal, es cuando se dice que llega a Veracruz Hernán Cortés, lo reciben como un dios, le empiezan a dar que collares de flores y a esparcir con incienso, pero realmente, amigos míos, los españoles eran unas personas, y más los de ese tiempo, eran unas personas muy, pero muy anti-higiénicas. Y estamos hablando de que México era una zona en la que no solamente los gobernantes, sino que toda la población tendía a bañarse, mínimo una vez al día o dos. En caso de gobernantes como el gran Moctezuma, él se llegaba a bañar incluso
se tiene registrado que hasta 3 o 4 veces con flores. O sea, estamos hablando de que él tomaba un baño que también estaba infusionado con flores que tenían esencia. Así que en el momento que estos españoles llegan y les ponen todos esos collares, ellos piensan nos están adorando porque nos ponen flores, como ellos les hacían a sus santos. Sin embargo, esas flores y ese estarlos esparciendo con copal y con todas estas inciensos, era realmente tan huele como loquito del centro, échale algo, hijo. Y es ahí donde ellos empiezan a distorsionar la historia. Sin embargo, después de una gran investigación y realmente estar desmenuzando poco a poco este mito que está escuchando con gran, digamos, con gran atención durante más de 2 años, y eso solamente estamos hablando del momento en el que me puse a decir, oye, ¿por qué está esto? Y empezar a anotar y tomar mis propios apuntes de por qué ese mito de Quetzalcóatl se cruza con las cartas de Cortés y se cruza con la vida de Sea Carlos Topitz. Así que vámonos. Según ambas fuentes, este hombre nace el 13 de mayo del año 895. ¿Dónde? En Morelos. Precisamente en un sitio llamado Michatlahuaco. Es un sitio, también se conoce como el lugar del pez en la barranca iluminada. Hoy está asociado con el pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl, estado de Morelos. Y aquí es donde empezamos a ver. ¿Quién era? Pues etniológicamente podemos decir que era lo que hoy sería un morelense. Su nacimiento está en Amatlán de Quetzalcóatl, ubicada dentro del municipio de Tepoztlán, México. Sin embargo, también se tiene que está en Morelos, así que ahí hay una especie de esmio dentro de estas dos regiones, Tepoztlán y Amatlán, en Morelos. Este señor, ¿quién fue, cómo nace? Pues bueno, a lo que se tiene entendido, según una biografía y dependiendo del autor que ustedes vayan a investigar, en mi caso yo recurrí demasiado a estar uniendo un poquito por pedacería del profesor Francisco Mendoza, conductor de La Verdadera Historia de México, y lo que recuerdo que él decía en sus pláticas era que él es hijo precisamente de un guerrero en Morelos. Cuando él nace, su padre tiene un cargo un poquito alto dentro de esa pirámide de jerarquía, y cuando él nace, su padre muere. Así que quedó un poquito entre que si ya no va a tener privilegios o que si se tiene que ir a otra ciudad. Y bueno, a raíz de esto de que está entre que si pierde sus privilegios o que si va a seguir estando dentro de la ciudad de Morelos, es que viene una especie de primer acercamiento a lo que será la política de las ciudades de aquel entonces y principalmente a la región de Xochitl. Yéndonos un poquito más hacia la biografía de él que se conserva en documentos como los anales de Cuautitlán y principalmente a los informes de Fray Bernardino de Sahagún y también como de Ixtlilxóchitl y de Durán. Estos documentos se pueden reconstruir a través de su vida, con principales incidentes como los siguientes. Hacia los 13 años fue donde el pequeño Sea Carlos Topitzin Quetzalcóatl comienza a tener su acercamiento a la ciudad de Xochicalco. ¿Cómo? Como un estudiante. Esta zona
Entonces, lo que nos dice que esta zona no solamente era una especie de locación donde vive el pueblo y de ciudad científica para ver equinoccios y todo eso, sino que nos dice que era una zona donde se formaban gobernantes, donde tenía su propia formación, tenían sus... Mm, Ángel, ¿recuerdas cómo se llamaban las escuelas de aquel entonces? No me acuerdo muy bien. Sus Calmecac, ya recordé. Estamos hablando de que tenía sus Calmecac, tanto para el pueblo, para el campesinado, digamos, como para también sus gobernantes, su gente de la élite. Así que eso nos dice algo. Seacatl se acercó hacia la élite de las ciudades prehispánicas. Posteriormente, en el año 923, estamos hablando de que él tenía alrededor de 28 años, a lo que se le conocería como la mitad de su vida. Lo eligen rey en Tula. Es decir, salió de Xochicalco con un buen nivel de conocimiento, tanto de su mundo en general como de cómo gobernar, tanto que llega a ser rey en Tula. Y precisamente en algún punto de su reinado, según la tradición, es donde será atentado por el dios Texcatipotla, quien lo convence de embriagarse con pulque, haciéndolo creer que esa era medicina. Así que de repente saltamos en los escritos de Bernardino de Sagún y todo esto, nos saltamos desde que nace hasta sus 13 años, hasta sus 28 años. Es decir, prácticamente nos estamos saltando de 10 en 10 o de 10 a 15 años. ¿Qué es lo que pasa durante todo ese tiempo? Pues bueno, realmente no es nada tan anecdótico, pero se va a necesitar para comprender quién era Seacatl el hombre. No vamos a hablar de Quetzalcóatl, vamos a hablar del hombre, porque él también tuvo sus grandes momentos. Si no mal recuerdo, Quetzalcóatl empieza a crecer, ve la forma en que se gobierna, va estudiando, va destacando poco a poco, y llega un momento en el que, digamos, se titula de allá, termina sus estudios y por su nivel social, por su nivel que tenía, tanto dentro de la elite como en, digamos, conocimientos, se llega el momento en el que lo eligen como rey en Tula, en el que puede ir a gobernar allá. Para este momento ya tuvo que haber gobernado en lugares anteriores. Sin embargo, como han sido no de gran conocimiento las zonas arqueológicas o no tan importantes fuera de Tula o Xochicalco, que llegó a gobernar también ahí, es decir, él nace en Morelos, él crece en Morelos, crece en Xochicalco y posteriormente gobierna su propia ciudad donde nació, que para un patriota, para una persona con cierto nivel de nacionalismo de patria, fuera todo un sueño. Y lo reconozco, incluso para una persona como yo o como incluso me atrevería a decir que tú, amigo Ángel, el poder crecer en un lugar que tenía gran nivel, que tenía gran fama, el poder estudiar y ser de los destacados ahí, y posteriormente regresar a gobernar ese lugar, sería todo un sueño. Y no nos vamos tanto a la política. Supongamos, en tu caso, amigo Ángel, y voy a dar unos datos de ti. Supongamos, tú desde la vocacional estás en el Politécnico, digamos que ahí creces, ahí naces. Después te vas a la superior en el Politécnico.
Supongamos que más adelante llegas a destacar en alguna especialidad, en alguna maestría, en alguna especie de, incluso de investigación o algo dentro del Politécnico. Te titulas, sales, te vas y poco después regresas y empiezas a gobernar pequeñas áreas, pequeñas facultades, y ya después te vuelves el director general del Politécnico. Todo un sueño para quien tenga una especie de patria o de orgullo por el lugar en el que va creciendo. Y es precisamente esto que se le va a reconocer a Quetzalcóatl, a Seacatl. Era una persona muy allegada al pueblo, era una persona que rompe con ciertos paradigmas y que para él el gobernar su propia zona será todo un reto, pero también un sueño. Así que bueno, vayamos siguiendo un poco. Y ahorita dejemos un poquito de lado esa crónica donde, según la tradición, es atentado. En este señor se vuelve un peregrino. ¿Por qué? Pues él anda dentro de la región del Valle del Anáhuac. Es decir, se empieza a mover en la zona de la región que se encuentra en el sur del centro norte de México. Es decir, se empieza a mover por Texcoco, Xochimilco, por Chalco, que era donde había varias ciudades prehispánicas de media o incluso un poquito alta importancia. Y es precisamente lo que les digo, amigos míos. Empieza ya después de todo esto, empieza a tener más, digamos, más personalidad, empieza a tener este boom dentro de su personalidad. Empieza a tener incluso el culto a la personalidad y a su forma de gobernar. Posteriormente, para el año de 1947, se dirige a la ciudad de Hueytlipala, o también conocida como Huehuetlapala. Huehuetlapaya. Esta es una ciudad cercana a la zona de Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, como ya saben, está cerca de, si no mal recuerdo, amigo Ángel, era el estado de Veracruz. Creo que sí, no, es Coatzacoalcos, Veracruz. Ya para ese momento es cuando empieza a emigrar un poquito más hacia esta zona. Y bueno, debido a su carácter, ya se empieza a mezclar un poquito más las anécdotas con la, digamos, con la leyenda de Quetzalcóatl. Así que volvamos a retroceder otra vez. ¿Qué tuvo que pasar para que se fuera este atentado? Pues bueno, Seacatl en su ciudad, de entrada, cambia este culto, como habíamos dicho anteriormente, que se adoraba al dios Tlaloc por ser una zona de lluvias, de estar cercanos a ríos y todo esto. Cambia el culto de Tlaloc por el culto de Quetzalcóatl. Y uno dirá, qué ególatra, qué presumido, él era que sea Topitzin Quetzalcóatl y quería que se gobernara Quetzalcóatl. Pues sí y no. ¿Por qué? Porque él también quería que se venerara a un dios que era de creación, un dios que era de conocimiento, que era prácticamente un Prometeo de su tiempo, un dios que en la leyenda de los 5 soles ayuda a crear la luna, un dios que dice, Nanahuatzin, yo confío en ti, un dios un poco más bondadoso, un dios que da la sangre por su pueblo, por sus más iguales, un dios prácticamente que debería de ser venerado, más que un Tlaloc que era de segunda generación, más que un Texcatipotla que era el lado oscuro, el obscurantismo de ese momento. Así que hace toda una reforma. Perdón por interrumpirte en esta parte, pero dices algo esencial que realmente
Si revisamos la historia del mundo, hay muchas. Por ejemplo, está cuando eh, en Egipto, por ejemplo, se seguían las leyes de, obviamente, Ra, Osiris, Set, todos ellos, pero llegó el momento que un gobernante dijo que no, que mejor pongamos mi nombre a principio de cada dios. Entonces se cambiaron todos los dioses poniendo el nombre del faraón más el nombre del dios. En otros lugares, por ejemplo, se decía que ellos adoraban un dios, pero terminaban que llegó un ser con más poder, digámoslo así, y cambiaban el dios. Y uno principalmente fue el romano. El romano lo que hacía era capturar dioses y nombrarlos a sí mismos. Capturaron a los griegos, les cambiaron el nombre y los pusieron como suyos. Y posteriormente estos mismos romanos agarraron al dios de los judíos y lo transformaron en el suyo, creando el cristianismo. Entonces, el cambio de religiones o de dioses, mejor dicho, sí ha perdurado por todo el mundo En a todas través de las las eras. culturas y en todos los momentos. Tienen su momento, digamos, de nacimiento de una cultura, su momento de auge, después tienen una especie de obscurantismo y una especie de renacimiento, de renovación de religión. Y como dice mi compañero Ángel, eso no pasa solamente en México. Esto pasa en culturas romanas, griegas, egipcias, sumerias, etcétera. Pasa en todos lados. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que dicen, escogimos un Dios que era esencial para su momento. Para este momento ya hay otro tipo de gente. Hay otra generación. Recuerdo un escrito de un autor clásico, no recuerdo realmente de cuál en ese momento, que solía decir que los tiempos de guerra, los tiempos malos, formaban hombres fuertes. Los hombres fuertes forman tiempos buenos. Los tiempos buenos forman hombres malos, hombres un poquito, por así decirlo, sedentarios, un poco hombres que se desvían del camino, y estos hombres vuelven a crear tiempos malos, tiempos de guerra, y así en toda una cadena de ciclos. Incluso se puede ver hoy en día, o bueno, viéndolo un poquito más a bastantes años, pues tenemos en el caso de Europa ese momento en el que nace su religión cristiana, en el que se supone que Cristo nace, lo crucifican todo y empiezan sus apóstoles a repartir su supuesta voz. Tenemos el momento de nacimiento. Después una especie de momento en el que son más bondadosos, más crecidos, un poquito de que ya crece su religión, digamos, y no tanto su ego. Ese crecerá un poquito después. Y después llega su obscurantismo, cuando su ego está tan al 100 que se creen encima de todo, que comienzan a distorsionar la imagen de su propio Dios, y más que nada son sus sacerdotes, sus seguidores, que se empiezan a corromper por el poder que tienen, y tiene que llegar a un renacimiento, tiene que llegar una renovación de su fe, de su religión, para volver a seguir ese ciclo interminable. Actualmente lo tenemos. Con Juan Pablo II llega su especie de renovación de fe, llega Ratzinger, llega Bergoglio, empieza su obscurantismo y ahorita estamos en un momento en el que se está tirando todo. ¿Por qué? Porque han sabido ello. Pongo de ejemplo a ellos no tanto porque sea la que domina el país, sino porque es la que más ha sabido controlar al paso de los siglos, la más vieja, digamos, y la que más control ha tenido, y especialmente el control de masas. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito a lo prehispánico, lo que nos ocupa un poquito más. Este momento en el que Sea Carol hace el cambio, hace esa renovación, es un momento en el que rompe, porque
Xochicalco rompe con Tlaloc y llega a Quetzalcóatl. Y como les digo, uno diría, ay, es que él estaba poniendo un culto a su personalidad. Sin embargo, no tenemos forma real de saber si era Seacatl Topitzin. Bueno, más que nada, cuando él nace, supongo yo que era Seacatl, que significaría uno caña. Después va creciendo en sus estudios, se vuelve Seacatl Topitzin, y posteriormente, cuando hace esta renovación, yo presumiría que se vuelve Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque podemos ver esos ejemplos como les dije, con Nanahuatl. Él antes de ese momento en el que rompen el cerro de la abundancia, el cerro de las... Ay, ¿cómo te dije, amigo mío, que se llamaba el cerro de las... Sí, el cerro de la abundancia creo que se llamaba, en la leyenda de los 5 soles. Cuando logran sacar todas esas semillas que tenían embovedadas, él era Nanahuatl, el buboso, el que estaba lleno de costras. Después de esa gran hazaña, tiene su boom y se vuelve Nanahuatzin. Y después de esa hazaña de Nanahuatzin es que se vuelve Ojin Tonatio, el sol en movimiento. Yo me atrevería a presumir, y más que nada por raciocinio, por razonamiento, sí, por razonar así fácilmente, uno dice, él nace seguramente siendo Seacatl, uno caña, después tiene su boom, se vuelve Seacatl Topitzin, uno caña nuestro señor, y después se vuelve Seacatl Topitzin Quetzalcóatl, por el momento en el que hace esa reforma al dios Quetzalcóatl. De hecho, te voy a decir algo para aclarar más o menos tu razonamiento, que es correcto. Recordemos que en el pasado no existían los apellidos. O sea, era como nacías, te ponían un nombre. Y lo que venía después de tu nombre eran títulos. Esto se pudo ver en Europa, donde te podían llamar, por ejemplo, el Cid Campeador. O sea, el nombre era Cid, pero después ganó el título de campeador, que significaba señor. En ese sentido, en esta parte del mundo era casi igual. Tú nacías, tus padres te daban el nombre y de acuerdo de cómo tú te comportabas en tu vida, era que generabas títulos y se te agregaban al nombre. Así es, esto de los apellidos es un invento, podríamos decir, un poco más reciente en cuestión de tiempo que tiene la humanidad, porque sí, antes era de que, pues él es Juanito, él es José, él es Pablo, él es Pedro. ¿Qué son? Pues bueno, él es Pedro el albañil, Juan el constructor, José el de la tiendita, y ya después va teniendo que darse eso de los apellidos, más que nada para la recaudación, si no mal recuerdo, de los impuestos. Y es donde empiezan, pues es José, pero ¿dónde vive? No, pues vive en el río. Pues José Ríos. No, pues ¿cómo se llama Pablo? Pablo, ¿dónde vive Pablo? No, pues Pablo vive en una sierra. Pues Pablo Sierra. Y Y de hecho, también hablado sobre los apellidos, está una parte donde si tú eras un siervo, te preguntaban, ¿tú cómo te llamas? No, pues me llamo Pablo. ¿Quién es tu señor? ¿O dónde naciste? No, pues yo trabajo para el señor, por ejemplo, Fernando. Ah, Fernando. entonces tú te llamas Pablo Fernández, Exacto. cosas así. Y es por eso que podemos presumir que Sea Carlos pudo haber tenido hasta 3 cambios de nombre. El primero desde que nace, Sea Carlos. Después cuando tiene sus estudios, Sea Carlos Topitzin. Y después cuando hace esta reforma, Sea Carlos Topitzin Quetzalcóatl. Y es aquí donde Sea Carlos Topitzin va a poder visitar otras regiones, principalmente los aliados. Regiones mexicas, mayas, de Tula, y es donde
acercándose a Tula, precisamente lo vuelven rey, lo eligen su... No recuerdo si los Tulas también lo dicen, pero Tlacuani. me parece que sí, su Tlatuani. Este, y hace lo mismo allá. Ve que hay tanto sacrificio humano a Texcatepotla que él, por sus conocimientos que trae, por su forma de ver el mundo, prefiere que se hagan los sacrificios un poquito de artesanías, de dejar ofrendas y no de dar sacrificio humano. ¿Cómo lo puede hacer? Pues en una sociedad tan teológica como en aquel entonces, la única forma era haciendo una reforma como la que hizo en Xochicalco y imponer a Quetzalcóatl por encima de Texcatepotla, que ya después va a haber una serie de, digamos, de razonamientos, de comparaciones que serán un poquito más españolizadas, más cristianizadas. ¿Por qué? Porque Texcatepotla, como les platicamos en el primer capítulo de La Leyenda de los Soles, era un dios un poco más volátil, un dios un poco más enojón, que no tendía a soportar tanto. ¿Cómo se les representaba? Pues se les representaba, si no mal recuerdo, con un cráneo pintado con negro, café y un poco de azul. Y era un dios un poco más prohibitivo, un poco más eh, de estar controlando. Quetzalcóatl, al ser un dios un poco más prometeo, un poco más de conocimiento, es donde ya se empieza a ver por el lado cristianizado de que estaban imponiendo el bien sobre el mal, que realmente era solamente imponer un dios sobre otro, porque a final de cuentas, según la leyenda de los cinco soles, eran hermanos de primera generación, los cuatro Texcachipotles. Además de que literalmente no se quitaba la adoración al Dios. O No, sea, no, solamente se solamente le disminuía y se colocaba al otro como disminuía y Dios se alzaba principal. una por encima. Es como Pero si sí le seguían. quitamos al PRI y ponemos a Moreno. Es lo mismo. Lo que pasaba era de que, como era el Dios principal, el que tenía más rezos, digámoslo así, era el que estuviera arriba, pero como son bueno, en esa época son religiones politeístas, Politeístas pues y no tenían, vamos, tanta necesidad de estar peleando como se peleó en otras guerras por imponer un dios encima de otro. Sin embargo, esta reforma molestó un poco más que nada a los sacerdotes de este dios, los sacerdotes de Texcatepotla. ¿Por qué? Porque ya no se recibían ofrendas como antes, porque ya no recibían el culto como antes, porque ahora el otro es el que está recibiendo más, porque ya no están viendo sus sacrificios. Y es aquí donde se van a combinar las dos historias. Recordemos la historia, Ángel nos va a recordar la historia mitológica de cómo embriagaron a Quetzalcóatl. uf, pues bueno, se supone que cuando comenzaron a hacer esto, principalmente de las reformas de ya no sacrificios, sino que ofrendas, que todo eso, y llega una época donde los dioses que fueron degradados, digámoslo así, que fueron descendidos de su posición alta en las ciudades, comenzaron a hablar entre ellos. Entonces ellos planearon un plan para hacer algo deshonroso o que obligara a hacer Quetzalcóatl algo deshonroso y poder que él se fuera por el orgullo que tenía. Entonces se dice que en la mitología es, si no me equivoco, Tlaloc, o está entre Tlaloc y otras dice que Tezcatlipoca, envía a sus sacerdotes y le hacen beber un vino. Bueno, entre comillas, así se decía en las historias, pero
eso no existe aquí. O sea, se puede hacer mezcal, puede ser otra cosa. Lo hacen tomar y él se embriaga y hace un montón de cosas que para él eran impuras. Al momento de que despierta después de esa borrachera, se nota la cara de preocupación de cómo pudo ceder a esa tentación, de cómo pudo degradarse de tal manera, y ya es cuando decide irse, autoexiliarse y dirigirse a una barca, que te digo que no me acuerdo si es al este, y parte a ese rumbo y se pierde. Ahí nace la historia de el retorno de Quetzalcóatl, que se verá después en los teotihuacanos con la llegada de los españoles. Y todos pensaban que era Quetzalcóatl. Así es. Y bueno, vamos a ir un poquito aclarando esa historia y dando los datos completos. Así que, bueno, después de que mi compañero Ángel les contó la historia mitológica, vamos a contar la historia real, la que se puede decir que encaja con el hombre. Y bueno, en el caso de Texcatepotla, después de que hace ese cambio, esa reforma en Tula, en la ciudad de Toyan, durante el siglo X de nuestra era, es que empieza esta animosidad entre Quetzalcóatl y el dios y el dios Texcatepotla. Y sin embargo, como marcó mi compañero Ángel, quedaría también de una forma exacta este momento entre él y también Tlaloc, como decías tú. ¿Por qué? Porque eso se podría ir hacia la zona de Xochicalco, donde recordemos Tlaloc que era el principal y después se cambia por Quetzalcóatl, que hasta tiene su propio templo. Sin embargo, a lo que se tiene más registro, cuando empieza su etapa un poquito errabonda, un poquito peregrina, es después de este mandato que tuvo en la zona de Tula. Así que lo que más encaja es que fuera, digamos, mitológicamente el dios Texcatepotla y verdaderamente sus sacerdotes. Entonces, en la parte mitológica se dice que el dios Texcatepotla le da a beber pulque, lo emborracha y él comete violaciones contra familiares y doncellas del pueblo y es donde no aguanta y se va. ¿Qué pudo haber pasado en la realidad? Pues algo precisamente parecido. Se le pudo haber embriagado o incluso, digamos, eh, narcotizado con pulque o con alguna otra medicina que hubieran preparado para que no estuviera dentro de sus facultades mentales en pleno. Es decir, para que cometiera cosas que después serían reprochadas, que serían juzgadas por gente del mismo pueblo, es decir, que dirán, es que fue hizo esto, es que fue hizo aquello, como también por su propia moral, el que dijera, esa cruda moral de anoche, que hice. Entonces es donde empieza aquí es donde ya se van a mezclar las dos. Después de que ve todo lo que hizo el día anterior, en la parte mitológica se dice que la agarra y se va como en una especie de viaje de purificación. En la parte verdadera y viendo los escritos, es donde empieza su viaje de peregrinación. Se puede decir que fue por algún acto impuro que haya cometido, algún acto que tal vez le iba a costar el trono, o que incluso él dijera, bueno, después de esto yo ya me voy. Entonces comienza su viaje, comienza su travesía, pasa por la zona de la Náhuac, es decir, se acerca hacia la zona centro de México. Después
continúa su camino hacia Coatzacoalcos. Lo que encontré también que pasa por la zona de Cholula, Puebla, deja algunas enseñanzas, sigue su camino, pasa por la zona de Veracruz y de acuerdo a la tradición que se cuenta, es donde embarca en una balsa de serpientes, se va hacia la dirección del sol, hacia donde se está poniendo, y él dice que va a regresar y sigue en su viaje astral. En la parte un poquito más verdadera, ¿qué se puede decir? Pues bueno, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, tanto arqueológicas como antropológicas, se puede decir, hasta aquí vamos bien. Pasa por Cholula, se tiene escritos de que estuvo ahí, pasa por Coatzacoalcos, pasa por Veracruz, y después, ¿qué hay? Si nos imaginamos un mapa de la República, ¿qué hay un poquito si salimos del Golfo de México hacia lo que sería la zona, digamos, un poquito hacia Europa, digamos? En ese momento no se conocía. Pero ¿qué pasa si sale en esa dirección? Pues bueno, siguiendo esa dirección más o menos, uno pensaría, pues bueno, se sale hacia el océano, ¿no? Pues no. Eh, Estamos acostumbrados a ubicar la ciudad de, bueno, la zona maya, la zona de Yucatán hacia el sur. ¿Por qué? Porque si uno viaja en carretera, si uno viaja por vía terrestre, tiene que desplazarse hacia el sur y después hacia un lado para volver a subir. Teniendo de esta manera que realmente la zona de Yucatán está más al norte geográficamente que la zona del centro de México. Sin embargo, como estamos acostumbrados a ver por carretera y todo esto, pensamos que está en el sur. Sin embargo, viendo un mapa, está un poquito más al norte. Así que, digamos que trazó una línea. Salió en una zona específica de Veracruz, que si se seguía en línea recta por el Golfo de México sin naufragar o sin encallar en alguna pequeña isla, en algún callo, hubiera llegado hasta la región de Yucatán, que hay en la región de Yucatán, Chichén Itzá, la zona maya. ¿Cómo podemos decir que llegó hasta allá? ¿Cómo tenemos seguridad? Pues bueno, por cuestiones arqueológicas y incluso por cuestiones de escritas, si no mal recuerdo, en el Popol Vuh y en alguna que otra historia maya, que se cuenta que un día llegó una persona barbada y blanca en una pequeña balsa, en un pequeño barquito, se identifica como Quetzalcóatl, como Seacatl, y deja incluso rastro de la arquitectura xochicalca y de la cultura tolteca en la ciudad de Chichén y en la zona maya. Por lo tanto, también podríamos decir que llegó ahí. Sin embargo, también se podría malinterpretar con un hecho que pasó muchísimo más adelante. Pero realmente lo que tenemos más viable para Seacat Topitzin, para el hombre Quetzalcóatl, es que embarcara y fuera a encallar hasta Yucatán. De ahí se quedara un tiempo y posiblemente muriera ahí porque nunca se vio su regreso. Pasan muchos años después y aquí es donde les digo que se puede malinterpretar. Porque llega a México el padre del mestizaje. Ya estamos hablando de momentos en el que España ya había llegado a Cuba. Y es que llega una pequeña tripulación de soldados españoles y entre ellos un señor conocido como Gonzalo Guerrero. ¿Quién es Gonzalo Guerrero, Ángel? ¿Has escuchado el nombre? Pues bueno, Gonzalo Guerrero, también conocido como el padre del mestizaje, era un español que después de ser capturado con un pequeño grupo de soldados
durante un naufragio, eh, él precisamente es quien dice, pues bueno, yo renuncio un poquito a mi patria ahorita, estoy en zonas desconocidas con personas desconocidas y se queda de esclavo para posteriormente ser utilizado como una especie de gladiador dentro de la zona maya e incluso después de eso ganar su libertad, casarse con una doncella de la zona maya y tener incluso el poderío del ejército de una ciudad maya. Y incluso esto ya es momento para cuando después llega Hernán Cortés con la Malinche a hacer sus alianzas con otros pueblos, y Gonzalo Guerrero es de los primeros que enfrenta. ¿Por qué? Porque es de los primeros que los ve llegar. Ese personaje enfrenta. Para esto antes Hernán Cortés le manda a decir si va a regresar con su ejército o no, y él dice que no, que él ya tiene otra vida, que él ya tiene otra patria. Y es como decide estar del lado mexicano, digamos. Pero eso será historia para otro momento. Y bueno, amigos míos, el tiempo nos apremia. Y esta historia de Gonzalo Guerrero la veremos más adelante en la época de la conquista, que posiblemente nos tardemos algunos capítulos en llegar, porque la historia mesoamericana es bastante extensa. Y ni se diga todo lo que pasó después de la independencia. Serán incluso, yo creo, que algunas series más grandes de capítulos que hemos hecho. Y bueno, amigos míos, sin más por el momento, hemos logrado cubrir las curiosidades más importantes de la región de Xochicalco. Amigo Ángel, ¿qué te pareció el capítulo de hoy? Pues muy interesante saber dividir lo que es la mitología con la realidad es muy importante, aunque es muy, Y también es impresionante cómo se juntan ambas. ujú, es muy impresionante y es muy emocionante saber los dos lados de la moneda. Ver las dos caras, ver la parte real, la mitológica, ver el cíclope y ver el cráneo de mamut. Y bueno, amigos míos, llegamos al fin del gran programa de Xochicalco, esta ciudad tan impresionante y que los invito a verla en el primer momento que puedan. Si no mal recuerdo, ya volvieron a reabrir sus puertas porque después tuvieron unos años muy complicados después del sismo del 17, y después llegó una pandemia en 2020, se cierran sus puertas, pero me parece que ya tienen abiertas para el público en general poder estar dentro de su zona arqueológica y el museo de zona. Lo que es el observatorio me parece que ya no va a estar abierto a público general, sino únicamente a público más especializado, precisamente por el tema del 2017. Y bueno, amigos míos, ¿qué nos deparará el futuro? Pues bueno, el futuro nos deparará un gran programa. Estaremos la siguiente semana, amigos míos, hablándoles de la zona de Cacaxla, en Morelos, en Tlaxcala, amigos míos. Y por supuesto que vamos a tener que hablar primero de su cultura, sus datos generales, el quién es, cómo se dedica, a qué se dedica, cómo está, y ya después veremos esas pequeñas cositas. Sus morales, principalmente, tendremos que hablar en un capítulo de ellos. Y bueno, amigo mío, sin más por el momento, recuerden seguirnos en todos los lugares. Si están viéndonos en YouTube, déjenos una manita arriba si les gustó aún más el video. Suscríbanse y compártanos. Si no tienen la posibilidad de vernos, escúchenos. ¿Dónde? En Anchor. Ahí pueden encontrar nuestro sitio público en el cual están todos nuestros enlaces para escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y posteriormente estaremos introduciéndonos en iTunes y iHeartRadio. Sin más por el momento, recuerden seguirnos en Instagram como redprivada.podcast. A mí pueden seguirme como Irving-RVC-CRZO. Amigo Ángel, ¿cómo pueden seguirte? Como Ángel Esquivel. Como Ángel Esquivel en Instagram. Y recuerden, la historia es bastante inmensa.
Y si sabemos cómo buscar, si sabemos investigar, podemos quedarnos maravillados. Esta solamente es una pequeña probadita, una puntita de lo que hay en todo este iceberg llamado historia mexicana. Así que sin más, amigos míos, les deseamos una linda semana y que tengan buen domingo.